Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón Página Oficial. Como todos los viernes acá, invitándolos a estar con nosotros en nuestro programa La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que regularmente pues se discute y se analiza sobre los asuntos y temas que siempre nos trae acá para compartir esta hora interesante de análisis y sobre todo de exposición sobre todos estos asuntos de impacto internacional y también en alguna medida lo que ocurre acá en Puerto Rico, siempre tratando de salirnos no de lo común y lo corriente, más de lo mismo, de lo que se discute aquí en Puerto Rico 24/7, pues bueno, hay que hacer la diferencia y no vamos a estar repitiendo lo que tantos otros dicen. Así que de esto se trata La Otra Realidad, otro enfoque, otra postura de los asuntos, como he dicho hace un momento, que definitivamente influyen, ¿no?, el ánimo en el ser humano y sobre todo la situación internacional. Gracias como siempre por estar con nosotros. También indicándolos que en el segundo segmento estará conmigo acá una vez más, por fin, Caridad, por fin. Regresa con nosotros el ingeniero Orlando Pla, que estará en el segundo segmento vía telefónica con una serie de temas de la más de interesante como siempre, para ahondar mucho más allá, ¿no?, de la experiencia misma, de lo que es la noticia y de las informaciones que podemos tener disponibles. Así que gracias, mis amigos, por conectarse con nosotros hoy, viernes 14 de marzo del año 2025, y sigue acelerando el tiempo y parece que ya casi no nos da para no mucho o para mucho más. Así que aquí estamos con ustedes. Bueno, mis amigos, vamos a entrar directamente en materia, en los asuntos a discutir esta noche. Creo que hay muchas cosas que vale la pena que le echemos el ojo a la estabilidad internacional y a todo este caos que en estos momentos pues está imperando en nuestro mundo. Mientras los ojos están obviamente sobre las negociaciones en Ucrania, lo que podría pasar en lo que podría ser un cese al fuego de 30 días si finalmente el presidente ruso Vladimir Putin acepta las posiciones y condiciones que traen, ¿no?, los negociadores de Casa Blanca que estuvieron reunidos con él en estos días, o por lo menos con el grupo que asesora y trabaja con Vladimir Putin. Están ocurriendo otras situaciones sumamente graves en el resto del planeta. Uno de los lugares que en estos momentos pues está tal vez más inestable es Pakistán, ¿no? Pakistán, cuando buscamos esa lista de los que parecen ser amigos y no amigos a la misma vez, y me explico, hay países que para algunas situaciones en particular pues se alían con los Estados Unidos, es decir, colaboran en algunos asuntos. En otros pues parece buscar distancia o meramente hacerse la vista larga, incluso en operaciones que podrían significar, ¿no?, inseguridad y sobre todo, ¿no?, amenazas contra los intereses de Estados Unidos. Uno de ellos puede ser Arabia Saudita, otro de ellos pues obviamente es Pakistán, que por muchos años, según la inteligencia de Estados Unidos, específicamente la CIA, Pakistán era supuesta y alegadamente nuestro mejor aliado en esa región del mundo. Así que dependíamos precisamente del sistema de inteligencia de Pakistán para poder estar más o menos enterados de lo que estaba pasando en esa región y para tener apoyo en cualquier tipo de operación, sea contra los talibanes, contra Al-Qaeda o cualquier otra organización terrorista. Así que esa era la idea, ¿no?, que permeaba en la década de los años 90 y a principios de este siglo, ¿no? Según ha pasado el tiempo, ¿no?, y Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán, y la mayor parte de las tropas obviamente activas en Irak, aunque todavía quedan algunos cientos de soldados allá en operaciones contra el Estado Islámico. La realidad es que Pakistán ha perdido como lustre o ha perdido interés dentro, ¿no?, de las agencias de inteligencia estadounidenses. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, hemos hablado aquí anteriormente de los conflictos armados en Pakistán, hemos hablado, ¿no?, del talibán dentro de Pakistán. Hemos indicado que inclusive el talibán nació en Pakistán, allí nacieron las madrasas, donde adoctrinaban a todos estos fanáticos y que no era meramente en usar el Corán o el Corán como un libro espiritual o de enseñanza moral, como puede ser la Biblia cristiana o pudiese ser cualquiera de los libros, obviamente, hebreos que puedan ser utilizados para esto, sino que era más bien para el uso de militantes y sobre todo milicianos que pudieran servir a causas que eran identificadas con el terrorismo internacional, específicamente el terrorismo islámico. Así que el origen de las madrasas era para ese tipo de adoctrinamiento. Bueno, lo que pasa actualmente en Pakistán, y lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, tanto el ingeniero Orlando Pla como yo, es que Pakistán tiene armas nucleares, al igual que la tiene su vecino y enemigo perpetuo, la India, ¿no? Pakistán pues tiene un estimado que podría superar o llegar casi ¿no?, a sobre 100 o 120 ojivas nucleares, lo que lo pone en una posición sumamente sensible en lo que se refiere a la seguridad
que se pueden tener de estos armamentos, un tema que ha sido recurrente aquí en la otra realidad, porque no hay garantías de que en algún momento, dentro de toda esta vorágine de violencia y de grupos islamistas que hay dentro de Pakistán, pudiese, ¿no?, en algún momento verse amenazado, ¿no?, el control de estas armas nucleares. Hemos hablado acá anteriormente que existen incluso planes para extracción de esas armas nucleares. Me explico. Estados Unidos, ¿no?, y otros aliados también occidentales tienen planes para poder extraer las armas nucleares en caso de que hubiese un golpe de Estado en Pakistán, en caso de que el Talibán o cualquier otra organización, digamos que sea yihadista o extremista, tomara el control de Pakistán y sobre todo el control de los códigos de estos armamentos nucleares. Así que hay un plan desde hace muchos años para sacar esas armas de allí, tomarlas por la fuerza o neutralizarlas y eliminarlas, inclusive en la misma zona donde están emplazadas. Así que esto es parte de ese mundo que no está casi nunca accesible a la discusión pública, pero que definitivamente es importante y sobre todo saber qué es lo que está pasando. Pues bueno, en estos momentos en Pakistán, el grupo del Ejército de Liberación de Balachistán. Balachistán es una región al suroeste de Pakistán. Pues bueno, hay obviamente uno de estos muchos grupos que están en armas luchando contra las Fuerzas Armadas de Pakistán, y este grupo durante esta semana secuestró 400 personas en un ferrocarril. ¿Me explica? Un tren. Las noticias estuvieron cubriendo esto a principios de esta semana, de cómo las Fuerzas Armadas de Pakistán estaban tratando de recuperar y liberar estos rehenes. Habían indicado que habían liberado 150 de estos rehenes, que habían muerto más de 30 milicianos de este ejército de Balachistán, o de este llamado Grupo Ejército de Liberación de Balachistán. Pero mientras esto se dice y no se dice, la realidad es que no se ha dado seguimiento a la información. Es decir, aparentemente pues siguieron las muertes, aparentemente hubo decenas de rehenes que murieron, aparentemente también tropas, soldados del ejército de Pakistán que murieron en los combates, y el gobierno pakistaní pues ha tratado de censurar y de mantener lo más secreto posible esta información que surgió durante esta semana. A estos momentos pues es muy somero lo que se dice de este enfrentamiento armado, como he dicho, de los muchos que están surgiendo y se han dado dentro de Pakistán, creando inclusive más inestabilidad de la que ya de por sí hay, y sobre todo, como hemos aquí hablado en otras ocasiones, un país con armamento nuclear, lo que definitivamente pues siempre, ¿no?, es una amenaza a gran escala y de la que, como usted se da cuenta, no se habla mucho, no se le echa mucho el ojo. Seguimos obviamente con los conflictos regulares, que son los que se discuten continuamente en la prensa, y este otro tipo de asuntos que pudiesen ser sumamente peligrosos y que obviamente son importantes. Pues bueno, los movemos con ficha en lo que le llega a su turno en la rotación de discusión. Pues bien, mientras eso pasa allá, lógicamente ha surgido una falsa alarma, ¿no?, dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y específicamente las negociaciones que se están corriendo con Hamas allá en la Franja de Gaza. Y me explico un poco más. Usted sabe que esta organización, Hamas, que es quien ha tenido el control político, ¿no?, y las fuerzas milicianas o militares dentro de la Franja de Gaza, este grupo palestino, ha indicado en muchísimas ocasiones que ellos pues quieren llegar a la segunda fase del acuerdo alto al fuego, ¿no?, que esta segunda fase ha sido atrasada alegadamente por el gobierno sionista de Israel, y ellos vienen con esta acusación continuamente, pero que aparentemente pues no ha adelantado de ninguna forma o manera, porque Israel ha mantenido las tropas dentro de la Franja de Gaza, y no solamente eso, Israel ha comenzado a bombardear nuevamente dentro de la Franja de Gaza, lo sabe, ¿verdad? La Fuerza Aérea Israelita ha estado bombardeando blancos dentro de la Franja de Gaza durante el día de ayer, durante el día de hoy, y estas operaciones han seguido, ¿no?, siendo consecutivas. Claro, hay una presión muy grande para que se liberen los últimos rehenes que están bajo control de Hamas, y sobre todo había surgido, ¿no?, una noticia que luego se desmintió por parte del negociador de los Estados Unidos en el Oriente Medio, donde se indicaba que Hamas estaba ofreciendo la libertad del estadounidense israelita, ¿no?, este soldado que está todavía vivo, Adam Alexander. Este alegadamente es el último de los rehenes que se asumen que están vivos. Es el último de ellos, y este pues obviamente es un soldado que tenía la doble ciudadanía estadounidense e israelita, y se había hablado de que se iba a liberar y que se iba a lograr, ¿no?, un acuerdo para pasar a una nueva fase, y la realidad es que según el gobierno de los Estados Unidos y según informa inclusive la inteligencia israelita, esto no es así, y aparentemente Hamas no ha presentado ninguna oferta ni contraoferta para liberar a este prisionero
que se asume que es el último que está vivo, porque no se ha podido confirmar que los que quedan todavía en la lista estén vivos o sobrevivientes a todo este conflicto. Ahora, mientras todo esto pasa, hay que declarar lo siguiente, ¿no? Una vez más, quiero que usted entienda y no se me confunda ni se me pierda en las lunas de Valencia ni en la Noria. Una cosa es Hamás, otra cosa es el pueblo civil, obviamente palestino, los gazaltíes. Hay quienes creen que todo lo negro es morcilla, por decirlo acá coloquialmente, como se habla en Puerto Rico, no, de forma campechana, no. La realidad es que uno tiene que saber diferenciar quiénes son combatientes y quiénes no lo son. Hasta el momento, la mayor parte de las bajas en la Franja de Gaza es de gente no combatiente, de civiles no armados, hombres, mujeres, niños y viejos que no están en el conflicto directamente. Esto se ha explicado hasta la saciedad y es importante que la gente sepa hacer o conocer la diferencia y despertar del marasmo. Sabemos y se ha explicado en muchísimas ocasiones que las milicias de Hamás siempre tienen los refugios subterráneos y son los únicos que tienen accesos a movimientos bajo tierra y a cubierta, que la población civil no tiene obviamente estas ventajas y que incluso el que quiera o el grupo familiar o el que sea palestino que quisiera entrar a estos búnkers que tiene Hamás no se le va a permitir o incluso se le podría también eliminar o ejecutar por los mismos grupos Hamás. Así que vamos a hablar como es y por eso es que se ha discutido tantísimas veces por décadas este término de escudos humanos, ¿no? Que se cubren con la población y esto no solamente en Gaza, esto ha pasado en todo el Oriente Medio, lo sabemos, en Irak, en Afganistán, en Libia, en el Líbano, esto ha ocurrido obviamente en África en innumerables ocasiones, incluso en Latinoamérica, lo sabía, ¿verdad? Claro que sí, en Latinoamérica, en la época de Tachito Somoza, ¿no? Cuando los sandinistas estaban combatiendo contra la Guardia Nacional de Somoza, pues usaban a los niños inclusive, por ambas partes, oiga, sí, sandinistas, disque liberadores, revolucionarios, bla, 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 sandinistas como el mismo ejército o la Guardia Nacional de El Salvador usaban las escuelas, a los niños las escuelas como cubiertas para sus tiroteos y para sus enfrentamientos, y ni le importaba ni a uno ni al otro la vida de los niños, así que despierte durmiente. Aquí lamentablemente todos somos carne de cañón en este tipo de conflictos, así que esa es la historia verídica, y eso pues sucede en Oriente Medio, en muchas instancias de los eventos que se han dado por décadas, ¿no? De enfrentamientos militares, tanto guerras civiles como las guerras abiertas que ha habido entre los pueblos árabes e Israel, ¿no? Donde se ha dado en innumerables ocasiones, e incluso las muchas operaciones que han llevado tanto Navy SEALs, Delta Force o otras fuerzas especiales en regiones de África y regiones de Oriente Medio, donde se han encontrado con este fenómeno que para el occidental pues tal vez es impactante, pero para ellos es parte común del uso, algo que también era practicado allí en Vietnam por el Vietcong. Por eso usted en Vietnam no sabía si un niño era combatiente o si era obviamente un civil inocente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como ocurrió también en Irak y en otras regiones del mundo, en Vietnam como en el Oriente Medio, pues a veces venía un niño con una granada en el cuerpo, que tal vez el niño no sabía ni que tenía la granada activada, y lo activó un guerrillero, un terrorista, el que sea, tanto en Vietnam como ocurrió en Irak, incluso hombres, mujeres y todo tipo de personas. Así que es importante, ¿no?, tratar de ver cómo uno puede, ¿no?, en las reglas que pueden haber, los rules of engagement, ¿no?, las reglas de enfrentamiento, cómo uno se puede enfrentar a este fenómeno cuando usted no puede diferenciar al enemigo. Así que esto es parte de la realidad que se vive en esos territorios y de lo que, pues bueno, pues tal vez acá no encaja en nuestra naturaleza cultural y social. Bueno, dicho todo eso, nuevamente, ¿qué problema hay? Por eso hago la diferenciación entre civiles y combatientes, ¿no?, armados, porque hay unas reglas de enfrentamiento que se supone que van desde, hombre, desde la Convención de Ginebra con los prisioneros hasta las convenciones y los acuerdos que se han llevado a las Naciones Unidas de cómo se deben ser las reglas de guerra, cosa que lamentablemente ya la gente como que se lo olvidó y como que nadie le hace mucho caso, porque cada vez que vemos un conflicto pues vemos aún más salvajadas, vemos más obviamente fosas en todas partes sin identificar, y vemos sobre todo montañas inclusive de gente asesinada dentro de iglesias, como ha pasado en África, donde pues a veces cogen iglesias cristianas y las llenan de cadáveres dentro de todos los que están allí, los ejecutan allí mismo, y esto no ha pasado en una ocasión, ha pasado en muchísimas, pero no solamente con los cristianos que persiguen en África, sino con muchas otras minorías y religiosas, y incluso he explicado aquí anteriormente, para que usted caiga en cuenta, que las mismas religiones, oiga bien, las mismas religiones autóctonas de África, es decir, endémicas, reales, ¿no?, las originales de África,
casi están inexistentes, porque muchos de estos movimientos que han surgido, por ejemplo, de expansión del Islam, y podemos usar ejemplos como Boko Haram, del que he mencionado muchas veces acá, ¿no? Prohibido cualquier Boko Haram prohíbe cualquier otra cosa que no sea el Islam, visto desde el punto de vista que lo tiene Al Qaeda, desde el punto de vista que lo trata también el Estado Islámico, así que radical por completo. Todo lo que no sea como ellos creen es pecado, es infiel, hay que verlo no como enemigo, por ende se mata a cualquier otro que no sea o piense de la misma forma o manera. Pues bueno, en África muchas de esas religiones antiguas, antiquísimas, pues casi han desaparecido porque han ido matando a todos aquellos que la practican para imponer nuevos regímenes. Y esto es lamentablemente, ¿no?, parte de ese genocidio y persecución que hay en el mundo, lo que llamamos el tercer mundo, que lamentablemente está fuera de control y que nuevamente las Naciones Unidas, muy bien, gracias, la prensa internacional, ¿a quién le importa, hombre? Nadie mira para allá, vamos a mirar para otro lado, y los países que tienen tal vez la capacidad o el poder para intervenir a favor de la vida y de la paz, no lo hacen. Prefieren que esta confusión exista porque en río revuelto ganancia de pescadores, y así que se aprovechan obviamente crear inestabilidad y poder explotar luego todos los recursos que hayan disponibles. Sépalo, porque esa es obviamente la ecuación. Dicho de esta manera, pues bueno, en esa región de Gaza, que es a lo que viene todo esto que he estado hablando, para darle más vuelta, porque hay muchos asuntos y no tengo mucho tiempo, es importante indicar las cosas que han pasado, ¿no? En estos momentos ya usted sabe que las fuerzas de defensa israelitas han bloqueado cualquier tipo de asistencia, ya no puede entrar medicina, ya no puede entrar alimentos ni comida, como pasaba hace un mes y pico, 2 meses atrás. O sea, nuevamente han dado un bloqueo completo de entrada, ¿no?, de suministros que puedan haber allí en la Franja de Gaza. Cortaron obviamente las vías de agua, no hay agua disponible para nadie allí. Cortaron la electricidad en la zona donde había electricidad todavía, donde se podía desalinizar el agua del mar, para que entonces pues pudieran tener agua potable o agua que pudiera ser utilizable por la población. Ya eso tampoco está, así que la gente tiene hambre y sed. Y hay muchas cosas más bien interesantes que muchos de ustedes no saben, ni siquiera se imaginan, que tienen que ver con el control del agua, obviamente allá en Gaza y en todo Israel, donde definitivamente todos los oasis o pozos de agua que puedan ser localizados en Israel tienen que estar bajo control de colonos israelitas. Ningún palestino, sépalo y verifique para que aprenda, verifique, ningún palestino puede tener bajo su control un pozo de agua, ni un oasis. Eso está prohibido, incluso ha estado prohibido siempre, inclusive que estando inclusive en Gaza, que fueran a la playa. Ningún palestino se le permite, sépalo, ir al río Jordán, o no lo sabía. Vamos, son muchas cosas que aquí hay que hablarlas, y la gente pues, no, que esa gente es mala, el diablo, no, el pueblo elegido acá, no. Para que cuando uno habla con datos, y yo los invito a que verifiquen los datos, pues ahí la gente se queda gaga y no hacen mucho. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que todos somos seres humanos, ciudadanos del planeta Tierra, somos la humanidad. Aquí todos somos hermanos, no importa cómo usted llame a su Dios, todos somos hijos del Creador y de la creación. Crea religioso usted o no lo sea, yo qué sé, pero sobre todo obviamente la espiritualidad humana nos hace hermanos a todos, y si no entendemos eso, pues mire, usted es el primero que renunció a lo que supuestamente cree. Mi madre. Bueno, a lo que vamos, voy a dejar eso ahí, no agitar susceptibilidades ni herir nadie, aquí nadie se sienta, ¿verdad?, mal por lo que yo pueda decir, en mi opinión, so what, pero así es. Aquí a lo que voy a lo siguiente, mientras todo eso está pasando allá en la Franja de Gaza, y todo esto está sucediendo en toda esa región del Oriente Medio, los Estados Unidos ha comenzado una movilización silente, oye bien, una movilización silente de fuerzas especiales y de diferentes escuadrones, tanto aéreos como terrestres, para la región del Oriente Medio. Usted sabe que ya habíamos hablado acá que el presidente Trump le había dado un ultimátum, obviamente, a Irán, y ese ultimátum no va en el vacío, ese ultimátum obviamente va con un movimiento de fuerza. O sea, hay fuerzas que lógicamente han sido movilizadas hacia diferentes países como Jordania, por ejemplo, bases en Jordania, bases en Kuwait, Dubái, Qatar, entre otras más de las que voy a hablar en un momento, porque esta movilización obviamente es de fuerzas nuevamente para expedición y fuerzas para reacción inmediata o rápida. Así que vamos a ver cosas que en cualquier momento pudieran surgir, de acuerdo a cómo vaya esta supuesta negociación que pueda haber con Irán, si es que surge esta negociación, a la que definitivamente ya debe saber usted, para que usted vea que aquí nadie sabe para quién trabaja, despierta durmiente, a la que China obviamente se opone, y Rusia, o no lo sabía. Sí, mientras Putin todavía no dice si sí o si no, y deja esto en estado de espera, está obviamente junto con China apoyando a Irán en contra de cualquier
de cualquier, digamos nosotros, perdonen ustedes, estoy a punto de estornudar acá, no quiero hacerlo, obviamente está en contra de cualquier otra nueva sanción que le quiera imponer Estados Unidos, cualquier otra presión adicional que se le quiera dar, tanto China como Rusia. Así que el mundo está picado, pero bueno, vamos a ver cómo se entienden ellos y si realmente todo esto es más allá de lo que queremos y tal vez hay otro tipo de decisiones o quien las tome y ni siquiera nos hemos enterado. Bueno, mientras todo eso sucede nuevamente, vamos a tocar brevemente lo que está pasando en Estados Unidos y tiene que ver esto con los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, las agencias de inteligencia. Específicamente usted sabe que Elon Musk le dio una visita a la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? Y también le dio una visita a los cuarteles generales del US Cyber Command, ¿no? El comando cibernético de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está revisando los gastos y los recortes que haya que hacer, obviamente, en estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que empiezan desde el FBI hasta el Servicio Secreto y todas las que usted puede escoger, que son 18 agencias oficiales, sin contar obviamente con ramificaciones, ni contar tampoco con otros contratistas que hacen este tipo de trabajo, pues definitivamente requieren una enorme cantidad de dinero, ¿no? La cantidad de dinero que se va por ahí es trillonaria, pero obviamente parte del plan es recortar lo que no sirva o lo que se cree que no es necesario, y en estos días, pues nuevamente, vuelvo a enseñar, esta semana, pues Elon Musk se dio la vueltita por allá, se reunió con el general de la Fuerza Aérea, Timothy Hawk, que es obviamente el director de la NSA actualmente, y del Cyber Command de los Estados Unidos, ¿no? US Cyber Command, para ver cuáles son las zonas donde pues habría que intervenir para hacer reducción de gastos, despedir personal no esencial o cualquier otra cosa. Lo que usted piense. Lógicamente esto pues tiene muy preocupado no solamente a los directores que pueden haber de inteligencia de diferentes comandos de inteligencia en Estados Unidos o de las agencias que puedan estar involucradas en que les quiten obviamente recursos en un mundo donde definitivamente los peligros cada día aumentan. Aquí no disminuye ningún peligro, todo lo contrario, los retos cada vez son mucho y mucho más grandes. Ahora bien, dicho todas estas cosas, definitivamente yo creo que hay nuevas cosas que tocar sobre cómo sigue cambiando el mundo y hacia dónde todo esto va. Usted sabe muy bien que se está discutiendo en la Unión Europea, no en la OTAN. La OTAN es una cosa, la Unión Europea es otra. La Unión Europea, pues obviamente estamos hablando de un grupo de países europeos que obviamente tienen un mercado común, ¿no? Comparten frontera, usted puede viajar de un país a otro, no tiene que usar pasaporte ni visa, o sea, ellos tienen paso libre entre ellos, al igual que un comercio abierto entre ellos. Pues bien, la OTAN, pues obviamente estamos hablando ya de otra organización y específicamente la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que en inglés le dicen NATO, en español le dicen OTAN, pues es otra cosa, aunque esté compuesta mayoritariamente por países europeos, pero que obviamente fue sugerida y traída y creada por iniciativa de los Estados Unidos, para obviamente tratar de frenar a los soviéticos luego de la Segunda Guerra Mundial. Dicho eso, por arribita, para no tener que abundar tanto en el asunto, la Unión Europea obviamente está decidida, ¿no? Hay un grupo específicamente de países dentro de la Unión Europea y de políticos importantes dentro de la Unión Europea que no solamente están en el plan y ya han comenzado a rearmar a los países de la Unión Europea fuera de la OTAN, nuevamente me explico, fuera de la OTAN, sino que ahora en estos momentos la sugerencia es tener armas nucleares disponibles, ¿no? Para que sirvan de disuasivo o detente contra la amenaza de Rusia, de Irán o cualquier otro enemigo que pueda ser identificado, que podría ser hasta Corea del Norte, inclusive China. Dentro de esa perspectiva en la Unión Europea, lo que se está discutiendo es qué países, obviamente entre ellos, tienen armas nucleares, y país que tenga armas nucleares en la Unión Europea, el único que hay es Francia. Dentro de la OTAN, pues obviamente tiene a Francia, tienes a Gran Bretaña y tienes a los Estados Unidos. Luego, lo que todos sabemos es que si hay varios lugares, se suma más de una docena de zonas o de instalaciones donde Estados Unidos tiene obviamente armas nucleares, desde Turquía hasta Países Bajos, ¿no? Y puedes dar la vuelta por Alemania y tantos otros lugares más donde hay armas nucleares de Estados Unidos, inclusive Dinamarca. Dicho eso, pues lo que estos países obviamente quieren es no depender de esa capacidad nuclear de Estados Unidos, que esto lo hemos discutido anteriormente, y tener una sombrilla nuclear europea, exclusivamente europea. Claro, de nuevo, Francia se ha ofrecido, ¿no?, a expandir sus capacidades nucleares.
lógicamente utilizando capital de los países de la Unión Europea, principalmente los países como Alemania, Dinamarca, entre otros más Italia, que están dentro, ¿no?, del grupo del G7, del G20, países que pueden obviamente poner dinero en una inversión que es enorme, porque tener armas nucleares es una enorme inversión. Por eso es que muchas veces, ¿no?, se busca cuán efectiva o real puede ser una amenaza nuclear cuando un país no tiene los recursos necesarios para mantener al día sus armas, es decir, darle upgrade a sus armamentos nucleares, mantenimiento adecuado o sobre todo vigilancia a este equipamiento nuclear. Cosa que pues hay que ver entonces en qué calidad tendrán en estos momentos las armas nucleares de Pakistán, como dije hace un rato, como las que puede tener la India u otros países de los que están en el club nuclear. O sea, que todo esto es sumamente complicado y hay que darle la vuelta a todo esto. Pues bien, esta es la idea que se está discutiendo, ¿no? Obviamente armarse con armas nucleares como disuasivo, como he dicho hace un momento. Esto lógicamente Rusia lo ha tomado obviamente como una amenaza, lo sabe usted, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Esto lo habíamos hablado someramente la pasada semana, ¿no? Sergei Lavrov, obviamente, y el portavoz del Kremlin han dicho que esto es una amenaza de Europa contra Rusia, ¿no? El que Europa quiera tener armas nucleares es una amenaza contra ellos. Claro, ellos las tienen, pero cuando ellos amenazan a cada rato que las podrían usar o no, si son tácticas allá en Ucrania o en contra países o terceros, lo han dicho o no, que podrían usar esas armas nucleares contra terceros que estuvieran involucrados armando Ucrania y si esto pues afectara a la seguridad nacional de Rusia, etcétera, etcétera, aunque no fueran países con armas nucleares. Pues lógicamente, cuando usted tiene a alguien que fanfarronea tanto, pues usted quiere tener alguna forma o manera de asegurarse de que ese fanfarrón, lo que dice, se lo lleve el viento y no sea una amenaza real y directa. Vamos a hablar con lo que se ha dicho, con los datos, ¿no? Esa es la cuestión dentro de toda esta discusión. Ahora vamos a ver qué pasa si realmente Europa sigue con esta propuesta de seguir armando y rearmándose y de tener armas nucleares como se proyecta. De hecho, el proyecto de armas nucleares europeos se supone que estuviera vigente para la próxima década. No es ahora, no es mañana. Claro, las armas nucleares que tiene Francia las tiene ahora, ¿no? Y dentro de la OTAN, pues como hemos dicho, tenemos a los británicos, a los estadounidenses y tenemos a los franceses. Claro que Gran Bretaña, ¿no?, Reino Unido está ahí al lado. Reino Unido, porque se haya usado el Brexit, no quiere decir que el Reino Unido se movió para donde está Groenlandia. Elemental, sigue allí, en la misma región, en la misma topografía, en la misma ubicación, obviamente territorial. Por ende, una guerra en Europa lo afecta. O pregúntele a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial si la invasión a Francia, la invasión del Tercer Reich de Adolf Hitler y los nazis no afectó a Gran Bretaña. No hay que hacer mucha historia, ¿verdad? Claro. Bueno, dicho eso, obviamente hay otras cosas que también nos tienen que poner a pensar qué es lo que está pasando en estos momentos sobre la salud en los Estados Unidos. Usted sabe que sigue aumentando el brote de sarampión. Digo, antes de entrar en otro asunto, no quiero que se me vaya esta situación de sarampión en los Estados Unidos, porque obviamente en 2 meses y medio que va del año 2025 ha habido muchos más casos que en todo el año 2024. Lo sabía. Verifique los números con el CS de Atlanta y obviamente, ¿no?, con el Departamento de Salud Federal, que dirige actualmente Robert Kennedy Jr., cuando usted viene a ver los números que nos han dado, obviamente son impactantes. En el pasado 2024, ¿no?, solamente había habido en Estados Unidos 285 casos de sarampión, 285 casos en todo el año, en 12 meses. En lo que va de 2 meses y medio ya hay 308 casos de sarampión, obviamente superaron ya por bastante lo que pasó el pasado año, obviamente en casos de sarampión. El impacto, ¿no?, el brote está dándose en Texas, como sabemos, en Nuevo México, en Oklahoma, entre otros lugares más de los Estados Unidos, específicamente en ese suroeste de los Estados Unidos. Esto es interesante porque cuando se vino prácticamente a declarar por el CS de Atlanta que el sarampión había sido erradicado de Estados Unidos o prácticamente controlado, fue en el año 2000. Y del año 2000, por ejemplo, hasta el año 2022, más o menos 23, solamente ocurrían 8 casos al año, como mucho en los Estados Unidos. Es decir, que habían habido 179 casos en todo ese tiempo. Y ahora, pues, se rompió la norma. El año pasado comenzó a aumentar y este año, pues, ya sobrepasa cualquier medida de este brote de sarampión. Y que, como ha dicho, las autoridades federales del gobierno de Trump y obviamente la secretaría de Robert Kennedy Jr., ¿ok?, no Obama, no el otro médico aquel, ni aquel otro, ni el tipo raro, nada de eso. Según ellos, pues, obviamente se debe esto a una baja considerable en vacunas contra el sarampión.
Kennedy lo dice, no lo digo yo. Kennedy, que ha escrito libros en contra de la vacuna. Así que no es lo mismo con violín que con guitarra. No es lo mismo cuando usted habla por ahí de barricada, ¿no? Allá, qué sé yo, en las gradas, a cuando tiene que ser el que toma decisiones y está al frente de la cosa. Así que esto es bien importante que lo entendamos dentro de la realidad de la salud pública en los Estados Unidos. Y ya usted sabe muy bien que se viene hablando de una posible pandemia próximamente, pero eso no es nuevo. Lo vuelvo a señalar por enésima vez. O sea, yo recuerdo, en los años 90 hubo varios reportes que se dieron, no solamente en la OMS, sino inclusive dentro de simposios universitarios donde se discutía la posibilidad de la famosa pandemia X. Y se habló de muchos virus que estaban obviamente latentes o que podrían mutar para crear este tipo de pandemia. O sea que esto siempre está en la discusión médica dentro de los epidemiólogos, los virólogos y los especialistas en la materia, es decir, los que saben. No los que por ahí hablan y no saben, los que estudiaron y saben lo que hay. Pues bueno, entre los especialistas. Y ellos han mencionado, y lo menciono por enésima vez, esto vengo yo hablando, wow, caramba. De la década de los años 90, cuando yo tenía un programa allá en Radio Isla, en Noti1, se llamaba Siglo XXI. Y ellos decían que para este siglo XXI, iban a haber enfermedades emergentes, es decir, enfermedades que iban nuevamente a resurgir, que ellos esperaban que probablemente haya más de una veintena de enfermedades emergentes y sobre una docena de nuevas enfermedades o nuevos virus que durante este siglo íbamos a tener obviamente el impacto de todo este proceso y que todo eso pues tiene un sinnúmero de causas que van a salir, muchas eran naturales y otras pues se deberían al ser humano en su momento. Pero bueno, eso es un tema que mucha gente quiere opinar, saber y decir, dispararle la baqueta, y esto es un tema que hay que dejárselo a los que saben del asunto, ¿no? Y a los que nos pueden dar educación médica o científica sobre el caso. A favor o en contra, da igual. Uno encuentra expertos en un lado y expertos en el otro. Ahora hay que ver la media de todo esto. Pues bien, dicho todo eso, usted sabe muy bien que a este momento, y ya próximamente ya debe estar con nosotros el ingeniero Orlando Pla, ya supone que Denis se esté comunicando con él, pero bueno, esto es bien importante. Usted sabe muy bien que se dio la reunión obviamente allá en Arabia Saudita, estuvimos hablando de esto el miércoles pasado acá, en Pensando en Voz Alta, que todavía, incluso Putin había dicho que tenía que ver qué era lo que había en estos momentos, ¿no? Con todo esto, que tenía que estudiar la propuesta, inclusive Putin dice que le está bien la idea, pero que hay, como dice él, hay una serie de inconvenientes, que es la palabra que usa Putin, que él quisiera discutir directamente con el presidente Donald Trump. Es decir, que él quiere una reunión con Trump antes de tomar la decisión sobre el alto al fuego por 30 días o poder negociar una paz más prolongada, ¿ok? Pero mientras eso sucede, ¿no? Y en un momento estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla. Mientras eso sucede, usted sabe que ha habido innumerables declaraciones que se han hecho sobre la posibilidad de este alto al fuego y sobre todo lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano, estadounidense, Marco Rubio. Bueno, esto es importante que lo sepamos. Marco Rubio lo dijo esta semana, y todos lo escuchamos, que dice que Ucrania necesita poder de disuasión contra los rusos. No lo digo yo, lo dijo Marco Rubio. ¿Es o no es así? Sí. No solamente dijo eso, sino que también había que tener cautela, ¿no? Había que ser cautelar y optimista a la misma vez con lo que pudiera decir Rusia en su momento. Y también indicó Marco Rubio, en otras de las declaraciones que ha hecho a la prensa, de que Irán es el culpable de la inestabilidad que hay obviamente en el Oriente Medio, pero también señaló a China detrás de Irán, entre otras cosas más. Y claro, como les dije, China y Rusia están en contra de que hayan más sanciones contra Irán. ¿Es o no es así? Pues bueno, esto es interesante porque la postura, dígame si es así, mi amigo o no, la postura de Marco Rubio es muy diferente a la de G.D. Vance. Muy diferente. Él habla de que tiene que Ucrania tener disuasivos para esto. Él habla obviamente de que hay que ver qué es lo que va a hacer Putin o no va a hacer, de que obviamente estamos positivos, ¿no? Estamos optimistas, pero no vamos a bajar la guardia. O sea, muy diferente el trato que Marco Rubio le está dando a esta negociación como secretario de Estado a lo que ha dicho J.D. Vance desde el día 1. Así que vemos gente con discrepancias y eso es natural. Digo, vamos a aclararlo. Es natural que eso pase en cualquier gobierno. Ha pasado en todas las administraciones, no importa cómo se llame el presidente de Estados Unidos, no importa si es republicano o demócrata. Eso ocurre. Pasó en la primera administración de Trump, sí, con muchos de sus consejeros. ¿Se acuerda de eso? Ok. Y ha pasado con la de Obama, y pasó con la de Clinton, ¿no? Y pasó con la de Bush, y pasó obviamente con la de Biden. Bueno, sí, con la de Biden. Para que allí a veces uno no sabía
si Biden estaba o no estaba. Pero bueno, eso es parte de la cosa. Aquí vamos a tomar una breve pausa donde el webmaster Carlos Figueroa le da el corte a la primera mitad del programa. Vamos en un momento a regresar a la segunda mitad, en lo que el hacha viene y va, con la venia usted toma un poquito de agua. Y al regresar, de darme aquí el traguito de agua, pues ustedes van a tener con nosotros acá, van a tener conmigo y compartir con el ingeniero Orlando Pla en unos momentos. Carlos Figueroa, aquí da el corte.